A la política fiscal mexicana le deben interesar, desde luego, investigaciones objetivas para medir el impacto que ha tenido el impuesto especial sobre producción y servicios. Hoy me voy a referir específicamente al que impone un peso por litro a bebidas saborizadas, que fue implementado, como usted sabe, a partir de la reforma fiscal de 2014. Y me voy a referir a él como ejemplo de la necesidad de revisar con profundidad y con responsabilidad el esquema impositivo que tiene el país. El impacto de este impuesto, el IEPS, debe medirse no en razón de la recaudación, sino en función del cumplimiento de su finalidad extrafiscal. Como seguramente usted ya sabe, existen algunos estudios que analizan los efectos de esta política fiscal mismo que me permito compartir de manera muy breve. El Colegio de México y el Centro de Estudios Económicos publicó un estudio sobre los efectos en el bienestar de la política de los impuestos sobre alimentos y bebidas con alto contenido calórico. Lo mismo hizo el Instituto Autónomo de México con el Taxing Calories in Mexico, la Universidad Autónoma de Nuevo León con el impuesto en las bebidas azucaradas y el consumo de refrescos en México. Los principales hallazgos encontrados por estas instituciones académicas son que existe una disminución de ventas de refrescos en 2014 de 1.9%, secretario, y para 2015 solamente del 0.2%. Ningún estudio ha encontrado relación directa entre el aumento de impuestos a bebidas azucaradas y la modificación significativa de patrones de consumo que pueden afectar la salud, que constituye principalmente la finalidad de esta contribución. Con la evidencia científica existente, no es posible afirmar que el incremento de precios derivado del impuesto impactó los índices de obesidad, así lo sostiene el Instituto Tecnológico Autónomo de México. De acuerdo con el Colegio de México y con el Centro de Estudios Económicos de la Universidad de Nuevo León, el impuesto especial afectó a los hogares más pobres del país, y ya que estos destinan desde luego un porcentaje más alto que los de mayores recursos. Luego hay otro análisis en donde se señala que un 62% del impuesto fue pagado por las familias de más bajos recursos y más de la mitad de ellos viven en condiciones de pobreza. Estos indicadores, que son pues desde luego francamente negativos en términos del impacto que se ha tenido en el combate a la obesidad, se contrastan con la parte recaudatoria. Aquí sí ha habido desde luego un éxito en este impuesto. Sin embargo, sostenemos claramente, y así además lo ha venido afirmando esa administración, que este impuesto no es recaudatorio. Así se ha defendido incluso frente a la Suprema Corte de Justicia la constitucionalidad del tributo. Este impuesto contiene fines extrafiscales. Las preguntas son muy concretas. ¿Qué responde la Secretaría de Hacienda frente al muy escaso, prácticamente nulo avance en el combate a la obesidad con este impuesto? ¿Qué propone el gobierno federal y concretamente la Secretaría de Hacienda para remediar la afectación grave a la economía de las micro y pequeñas empresas a las que se ha dañado severa y yo diría en ocasiones irremediablemente con el IEPS aplicado tanto a la parte de alimentos, aunque ahora me refiero a la de bebidas saborizadas? Y brevemente, nada más le quiero mencionar otro tema, es el relacionado con el IEPS en gasolina, ¿no? Como usted sabe, existen básicamente 4 impuestos a la gasolina. El IVA, hay una parte que se va a los estados, hay otra parte que se añadió por esta administración que tiene que ver con las emisiones de carbono, y hay una parte final del IEPS, ¿no? Como viene en el paquete económico, se pretende liberar el precio de la gasolina, adelantar un año esa liberalización. Yo aquí lo que le pregunto es, primero, también muy concretamente, ¿qué se ha hecho con el impuesto recaudado por emisiones de carbono? Yo sé, desde luego, que esta parte del impuesto va a la bolsa presupuestal, pero toda vez que el impuesto se refiere a un tema en específico, como es las emisiones de bonos de carbono, yo quisiera saber si hay alguna medida adicional en beneficio del medio ambiente que haya tomado esta administración a partir de la aplicación de este recurso. Finalmente, por último, lo que le quisiera preguntar es que si no se advierte que con este adelanto realmente se está dejando en una situación desfavorecida a la competencia de quienes van a expender gasolina, toda vez que el mercado y sobre todo la cadena de proveeduría no ha alcanzado la madurez necesaria. Si realmente no estamos frente a la posibilidad de crear un mercado oligárquico, que desde luego no es el objeto de la reforma energética. Muchas gracias, secretario. Gracias.